Bien, calientico, calientico. De una, ponga ahí el tiempo, dígame el tiempo de una vez. Bien, ya escucharon, cada quien saca sus conclusiones. Voy a poner por qué la Iglesia Católica es la de Jesucristo. Miremos la figura en el Antiguo Testamento como lo hizo, allá número 27:15 en adelante. Ustedes van a ver números 27:15 en adelante. Ustedes van a ver que desde el Antiguo Testamento Dios se preocupa por su pueblo y no quiere que su pueblo esté solo. Quiere que haya una persona, un hombre de carne y hueso que coordine, que dirija, aunque sea humano, aunque sea pecador, coordine y guíe a su pueblo. Escúchelo. 27:15. Moisés, pues, dijo a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe un hombre para estar al frente de esta comunidad. Dios no quiere que su comunidad, que su pueblo esté sin que alguien lo dirija, y va a escoger a un hombre. Lo hizo en el Antiguo Testamento. Siga. Para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar. Y con esto, el pueblo de Yahvé. Escuche, y con esto, el pueblo de Yahvé, el pueblo de Dios, no se parecerá a un rebaño sin pastor. No se va a parecer a un rebaño sin... En la mentalidad de Dios del Antiguo Testamento es que su pueblo, que él compara con ovejas, no esté sin un hombre de carne y hueso que lo dirija como pastor, que entre y salga. Versículo 22. Moisés hizo como le había mandado Yahvé. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de todo el pueblo. Le impuso su mano y lo estableció como Yahvé había dicho. Lo estableció como Yahvé lo había dicho. ¿Cómo? A través de la imposición de las manos. Observen que el querer de Dios es que el pueblo no esté como oveja sin pastor. ¿Y a quién va a mandar? No es que él mismo personalmente lo va a dirigir. Él lo va a dirigir por medio de un hombre de carne y hueso, Antiguo Testamento. Y a través de la imposición de las manos, manda a Josué. Y en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, van a ver que esa imposición de manos de Moisés hacia Josué valió la pena, hizo algo importante. Pero tenían a Josué, hijo de Nun, el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Observe, ¿para qué era la imposición de manos? Para que recibiera el Espíritu de Dios, el Espíritu de la sabiduría, y pudiese guiar al pueblo. Ya desde el Antiguo Testamento encontramos que Dios tiene un pueblo y lo llama ovejas. Pero Él quiere guiar a ese pueblo. ¿Cómo lo hace? Con un hombre pecador, un hombre de carne y hueso como cualquiera. Lo pone al frente. Y eso se transmite, ese poder, a través de la imposición de las manos. Vamos a ver Nuevo Testamento. San Juan capítulo 10, versículo del 10 en adelante. Si algún hermano lo encuentra, le pasa el micrófono a ellos para que me ayuden a leer. Para que ellos también participen. San Juan capítulo 10, versículo del 10 en adelante. Dale, Luis, si no lo encuentran ellos, dale usted, el que lo encuentre primero. El ladrón solo viene a robar. El 11, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Aquí está. A ver, repítalo, Luis. Yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. ¿Quién es la piedra angular? Jesucristo. Si Jesucristo es el buen pastor, ¿pueden existir otros pastores? No podrían existir ningún otro pastor, porque Él es el buen pastor. Si Jesucristo es la roca, y solo Él es la roca, y Él es la piedra, y Pedro no puede ser piedra, pues Jesucristo es el pastor, y ellos no pueden ser pastores. Cristo es la piedra, Pedro no puede ser piedra. Él es el buen pastor. Hay un rebaño.
Ahora observan que Jesucristo es el buen pastor, pero Él es el buen pastor. Sin embargo, Él quiere que haya otro pastor que Él encarga, que le da la autoridad. No le va a quitar el puesto a Cristo, pero va a hacer las veces de Cristo. Juan 21:15. Ese pastor se llama Pedro, que Jesucristo va a dejar dentro de la iglesia. Y ustedes verán, Juan 21:15, dale. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro. A Simón Pedro, dale. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ajá. Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y pongan la lupa. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Está dando la autoridad de ser pastor. Cristo es el buen pastor. ¿Pedro es pastor o no es pastor? Sí. ¿Quién lo nombró? Cristo. ¿Le está quitando el puesto a Cristo? No. En el rebaño de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, hay un pastor de carne y hueso. No le quita el puesto a Cristo. Él le da ese poder, esa autoridad, lo reemplaza. Cuando Mateo 16:18, que funda la iglesia, ¿quién es la piedra angular? Cristo. Y si Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, lo está nombrando piedra. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, el hermano, con el respeto que merece, dijo que Jesucristo enseñó así, hizo el gesto, vean el video, sobre esta piedra, y eso no lo dice la Biblia, eso no lo dice la Biblia, y él dijo que la ley de la hermenéutica era que tenía que ser fundamentado en la Biblia, y esto no lo dice la Biblia. Jesucristo lo dejó como piedra a Pedro. ¿Cómo sabemos que sí Pedro es piedra? Porque cuando Jesucristo llamó a Pedro en Juan 1:42, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y Jesús, como lo nombró pastor, también lo nombró piedra. Y no le quita el puesto ni aquí, ni aquí. Juan 1:42. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón. Simón no se llamaba Pedro. Simón se llamaba Simón. Dale. Y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas. ¿Qué quiere decir piedra? ¿Qué quiere decir piedra? Entonces Jesús nombra a Pedro piedra. No le quita el puesto a Cristo. Cristo es la piedra angular. Pero Pedro es la piedra humana, visible, de carne y hueso, que va la gente a observar. Cristo es el buen pastor, pero Pedro es el pastor de carne y hueso, humano, pecador, que la gente va a ver, que va a guiar, que va a dirigir la iglesia de Jesucristo. Entonces, hay un jefe, hay un pastor dentro de la iglesia, hay un hombre a quien Cristo le dio la autoridad. Y si ustedes observan en Mateo 16:18, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, ¿y cómo sabemos que Jesús no le dijo, tú eres Pedro y mire bien, sobre esta piedra voy a fundar la iglesia? Porque cuando le dice, tú eres Pedro, lo tiene listo, ¿verdad? Jesucristo va a dar 4 maneras de decirle a Pedro que tiene autoridad. Una, dale. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a ver si le está dando autoridad a Pedro sobre la iglesia o no. Miremos el contexto, lo que sigue. Vamos a ver si Jesús señaló para acá o señaló para allá. Vamos a ver. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. La lupa, pongan la lupa para ver para dónde va la mano, si para allá o para acá. Yo te daré. ¿Para dónde está señalando? Te daré. No dice me daré. Te daré. Te daré las llaves del reino de los cielos. Eso es otra manera de decirle que es piedra de la iglesia, porque le está entregando las llaves, le está dando autoridad, lo está nombrando pastor. No dijo, yo me daré las llaves a mí, porque aquí el único que manda soy yo, y yo no tengo representante, yo no tengo pastor dentro de la iglesia, nadie tiene autoridad en mi iglesia sino solo yo. No, le digo, a ti, se refiere a Pedro,
Te doy las llaves. Otra manera de darle autoridad. Van dos. Otra. Lo que ates en la tierra, Lo que ates, no dijo lo que yo ate, lo que tú ates, hablando con el tú, no con el yo. Lo que tú ates, autoridad, atar es autoridad, le está dando, le trae. La autoridad que yo tengo, Pedro, te la doy a ti. No dice, me la quedo yo, te la doy a ti. Lo que ates quedará atado. Otra. lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el Si cielo. analizamos el contexto, podemos descubrir, se le respeta la opinión, pero podemos descubrir que según la Biblia, sí, Jesucristo le dio autoridad a Pedro y lo puso con una autoridad grande, que lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado, y tiene la llave del reino de los cielos. A eso nosotros lo llamamos pastor de la iglesia, jefe de la iglesia, porque le dijo, apacienta mis. Y el pueblo de Dios no puede andar como ovejas sin. Por eso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, ya están los cristianos activos, y van a encontrar una iglesia, no dos, ni tres, ni cuatro, una, la que Cristo fundó, Hechos 20, 28. Una iglesia la van a encontrar ustedes con un guía, con un pastor, pero con una misión. Paren la oreja, con una misión, pongan cuidado. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Hay un rebaño, el Espíritu Santo puso supervisores, puso obispos. Pastoreen la iglesia del Señor. Aquí, el Señor, ¿cuántas iglesias tiene? Pastoree la iglesia del Señor. Entonces hay una iglesia, hay un pastor que es Pedro, y hay otros pastores que le ayudan a Pedro. Van a pastorear la iglesia del Señor. Entonces el Señor sí tiene una iglesia. Entonces si dejó un pastor, que nadie me puede decir que ese pastor era adventista, o era evangélico, o era nada. Es Pedro, el jefe de la iglesia, y le voy a mostrar por qué de la iglesia católica. Le voy a mostrar. Entonces observen ustedes que aquí deja un pastor. ¿Para qué? ¿Cuál es la tarea? Pongan cuidado. ¿Para qué lo va a pastorear? La que él adquirió con su propia sangre. Él la adquirió con su propia sangre, significa que esa iglesia es importante. Vale oro. Dale. Sé, aquí está. Sé Que después de mi partida de que yo me vaya, se introducirán entre ustedes se van a introducir entre ustedes, lobos voraces sí, ya. que no perdonarán al rebaño. ¿Para qué Cristo dejó pastor? Para que los lobos no dañen las ovejas. Van a llegar lobos que van a destruir la oveja. ¿Y quiénes serán esos lobos? Vamos a ver si vienen del monte, si son animales. Dale. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Los lobos son hombres. Como los pastores son hombres, los lobos también son hombres. ¿Cómo sabemos que son lobos? Porque enseñan doctrinas falsas. De modo que no cualquier iglesia es la de Cristo. ¿Por qué? Porque una iglesia viene enseñando una cosa, otra viene enseñando otra. La que enseñe doctrina falsa, esos representantes o esos miembros son lobos, porque van a enseñar doctrinas falsas, y para eso son los pastores dentro de la iglesia. Y Cristo dejó a Pedro. ¿Y cómo sabemos que ese Pedro es de la iglesia católica? Que es la iglesia católica, eso, porque en Lucas capítulo 22 versículo 31, San Lucas 22, 31, lo que ustedes y yo enseñamos sobre el Papa está en la Biblia.
y lo verán distinto a lo que los hermanos separados, con el respeto que ellos merecen, enseñan. Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Ahí están todos los discípulos con Cristo, todos los apóstoles. Satanás, el que él decía que está acabando la iglesia y ataca a la iglesia, pidió permiso para atacar a la iglesia, para destruir a la iglesia. Dice, Satanás pidió permiso para sacudirlos a ustedes, para atacarlos a ustedes, a todos. Ahí estaban todos los apóstoles. Y observen que en la iglesia católica, porque en la iglesia católica está el único representante que dejó Cristo, que gobierna toda la iglesia, porque es el pastor, la piedra que Cristo dejó para que la viéramos, visible, pecador, pero visible. Y escuche. Pero yo he rogado por ti. Aquí está la primacía de Pedro. Yo he rogado por ti. ¿Por qué no rogó por Juan? ¿Por qué no rogó por Santiago? ¿Por qué no por Mateo? ¿Por qué tenía que ser por Pedro? Padre, perdón. Porque era el Papa, el pastor, el jefe, llámelo como usted quiera. Pero ahí le está nombrando y le dice, yo he rogado por ti. ¿Es un pecador? Sí, es un pecador. Pero Jesús rogó por él. Y pregunto, ¿será que esa oración de Jesús tiene valor o no tiene valor? Yo no puedo decir que esa oración no sirvió para nada. Porque si Jesús rogó por Pedro, esa oración vale. Y los católicos lo creemos. Y eso llamamos infalibilidad. ¿Qué significa infalibilidad? Que Jesucristo oró por él y nosotros creemos que esa oración es válida y no puede fallar porque es Dios. Yo he rogado por ti. Repito, Padre. Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como el trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Aquí está el error de los hermanos, que ellos dicen, es que es un pecador. Observen que Jesús no dijo, yo he rogado por ti para que no peque, para que no sea pecador. No, Jesús no dijo eso. Jesús no dijo que Pedro era impecable. Jesús dijo que Pedro era infalible. Yo he rogado por ti para que no peque. No, Pedro sí peca. Yo he rogado por ti para que tu fe no te falle. Eso se llama infalibilidad. Solo la Iglesia Católica lo tiene. El Papa. Tan infalible es el Papa que fue el que hizo la Biblia. Y estos hermanos son adventistas. ¿Y cómo saben ellos que la Biblia es palabra de Dios? Porque el Papa San Dámaso I, en el año 382, hizo la Biblia y le dijo al mundo, incluyendo a ellos después cuando ellos nacen, que la Biblia es palabra de Dios y ellos lo creen porque el que lo dijo fue el Papa. Recuerde que existía el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no. La Iglesia Católica, el Papa San Dámaso I, le metió 27 libros a la Biblia, que se llama Nuevo Testamento. Y le dijo al mundo que eso era palabra de Dios. ¿Por qué lo creemos? Porque el Papa es infalible. Hay muchos libros más. Pero ¿por qué no lo creemos que es palabra de Dios? Porque el Papa no dijo. Y el Papa es infalible. Entonces observen que Jesús le dijo, otra vez, yo he rogado por ti. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Ajá, siga. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Esa es la tarea del pastor. Fortalecer la fe de los hermanos. En la iglesia de Jesucristo hay un apóstol encargado de fortalecer la fe de los demás, que nosotros llamamos Papa. Lo tenemos en la iglesia católica. Es infalible porque Jesús oró por él. No es impecable, es infalible. Para la muestra un botón. Cuando Jesús funda la iglesia, en Mateo capítulo 16-18, en el versículo 21, ustedes verán que no más funda la iglesia en la persona de Pedro, y el Pedro mete patas. Peca de una vez, escúchelo. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho
que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte. Pedro acaba de fundar la iglesia, le dio las llaves, le dio lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Y de una vez Pedro lo llevó aparte. Y se puso a reprenderlo. Se le subieron los humos arriba. Se puso a reprender al Señor. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Siga. Pero Jesús se volvió y le dijo: Pero Jesús se volvió y le dijo: retírate, ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? El muérgano Pedro lo acaba de nombrar papa y peca. Porque en la Biblia no dice que Pedro es impecable. Dice que es infalible. No podemos confundir una cosa con la otra. Pedro sí, pero ahora, cuando Pedro peca, vamos a ver si Jesús le dijo: pues ahora me entrega las llaves. Se la doy a los adventistas o a los evangélicos o a los mormones o a los testigos de Jehová. Vamos a ver si le digo: pues ahora lo que ate no quedará atado, lo que desate no quedará. Lo elimino. No, Jesucristo no lo eliminó. Hasta el punto que ya va más adelante, Pedro llega a cumplir la misión que Jesús le dio de fortalecer a los hermanos, de ser el pastor dentro de la iglesia. Cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 13, ustedes van a ver que los apóstoles comienzan a actuar por la acción del Espíritu, a ver quién es el jefe, a ver quién es el que manda, a ver quién es el pastor, a ver quién es el que lleva la rienda de la iglesia. La iglesia está reunida, viene el Espíritu Santo, Hechos 2:13, viene el Espíritu Santo, unos se burlan de ellos, pero pongan cuidado lo que pasó. Pero algunos se reían y decían: están borrachos. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, con los 11 a su lado, ¿ve que lo respetaban? Con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos. Se lanzó el primer discurso. ¿Por qué no lo hizo Santiago? ¿Por qué no lo hizo Juan? ¿Por qué tenía que ser Pedro? Porque, el Señor le había dado la misión a Pedro. ¿Qué pasa antes de venir el Espíritu Santo cuando falta Judas? ¿Se acuerda que Judas se murió? Hechos 1:15. Judas muere, falta un apóstol. ¿Quién es el que va a nombrar otro apóstol como Moisés? Pedro. Escúchenlo, Hechos 1:15. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas. Y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas. Este hombre, que guió a los que prendieron a Jesús, era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir. Y ustedes saben la historia. Ya Pedro nombra un nuevo apóstol, Matías. ¿Sí? Un nuevo apóstol. Lo agrega. ¿Por qué lo hace? El que podía hacerlo era Cristo. Cristo le dio las llaves. Cristo le dijo: lo que ate quedará atado. Usted es el pastor que tiene que guiar a las ovejas. ¿Y qué? Le dio la autoridad. Ahora, ¿cómo sabemos que esa iglesia es la iglesia de Jesucristo? Porque en esa iglesia que viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés está la Virgen María como persona importante. Viene en el capítulo 2, pero están en oración en el capítulo 1, versículo 13. Están unidos allí en oración. Escúchelo. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. A ver quiénes estaban en la iglesia. ¿Quién estaba de primero? Allí estaban Pedro. Pedro en primer lugar, el Papa, el jefe. Juan. Ahí dan los nombres, pero ahora el versículo 14, pongan la lupa. ¿Quién estaba con la iglesia? Pedro en primer lugar, después, pero ¿quién estaba como ficha importante? Y vamos a tomar la foto. Todos ellos
perseveraban juntos en la oración, Todos ellos perseveraban juntos en oración, en compañía de algunas mujeres, en compañía de algunas mujeres que no vamos a tomar molestia de nombrarla. El apóstol no toma molestia de nombrarla, no las nombra la Biblia. Algunas mujeres, todas las mujeres la agarran y la meten en un solo saco. Pero hay una mujer que sí hay que nombrarla y hay que sacarla de este grupo porque es una mujer importante dentro de la iglesia. A ver. y de María, la madre de Jesús. Esa es la iglesia de Cristo. Dentro de la iglesia de Jesucristo, donde Pedro está en primer lugar, ahí está María, muy diferente de las demás mujeres. La sacaron del saco de las mujeres y ella es tan importante que dice, María, la madre del Señor. Entonces, la única iglesia que mantiene a María tan importante dentro de la iglesia, como la madre del Señor, la iglesia católica. Ahora bien, me quedan 15 minutos. ¿Cómo sé yo más que la iglesia católica es la de Jesucristo? Con Biblia en mano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. Esa autoridad que Cristo le dio a los apóstoles se transmite de sucesión apostólica a través de la imposición de las manos. Observen, en la iglesia de Jesucristo nadie se nombra pastor por su propia cuenta. Tienen que nombrarlo a alguien, tienen que imponerle las manos a alguien, y ese que impone las manos no puede ser Pánfilo ni Petronilo. Vamos a ver quién es el que tiene que imponer las manos para que reciba la sucesión apostólica. Al ver Simón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, Recuerda que Moisés le impuso las manos a Josué y recibió el espíritu de sabiduría para guiar al pueblo, para que no anduviese como oveja sin pastor. En el Nuevo Testamento igual, viene y se impone las manos, repítalo. al ver Simón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, Subrayen la palabra de los apóstoles. Esto significa que otra persona que no sea apóstol impone la mano, eso no es válido. No trae la sucesión apostólica. Puede ser que ellos impongan manos, pero vamos a ver la sucesión apostólica si viene desde Cristo. A ver si en el año 200 ellos existían, a ver si en el año 300 existían los adventistas, a ver si en el año 1000 existían los adventistas. Ellos no existían y no tenían sucesión apostólica. La iglesia católica trae la sucesión apostólica a través de la imposición de manos. ¿Ustedes han visto una ordenación sacerdotal? Imposición de manos, como lo dice la Biblia, a través de la imposición de manos de los apóstoles, ¿qué pasaba? se transmitía el Espíritu. Como lo hizo Moisés con Josué. Siga. Les ofreció dinero Les ofreció dinero. y les dijo, denme a mí también ese poder, Dame a mí ese poder. ¿Para qué? de modo que a quien yo imponga las manos, reciba también el Espíritu Santo. Él quería tener la sucesión apostólica para él nombrar nuevos apóstoles con sucesión apostólica. Y no se lo vendieron porque eso no se vende. Así no es el que quiera ser pastor, es el que Dios llame, es el que a través de los apóstoles le impongan las manos. Ahora bien, ustedes van a ver que Pablo, antes. ¿Cómo sabemos que es la iglesia católica con la sucesión e imposición de manos? Porque recuerda que Esteban lo mataron. ¿Y quién mató a Esteban? ¿Era cristiano o no? ¿Cómo sabemos que pertenecía a la iglesia de Cristo y tenía la sucesión apostólica? Porque le impusieron las manos en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, que no vamos a leer, en el versículo 6, y ustedes lo pueden leer en la casa. Le pusieron las manos. Pero lo van a matar. Y en el capítulo 8, versículo 1, dice que Pablo estaba allí y él agarró la ropa de Esteban. 8:1 de Hechos. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Y Pablo estaba allí y miraba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución. Entonces la iglesia, cuando mataron a Esteban, Pablo todavía no era católico. Pablo era judío. Y Pablo se convierte a la religión de Esteban. Y en esa religión de Esteban existía la imposición de manos.
Pablo se convierte en el capítulo 9, es en el capítulo 8, en el capítulo 9 Pablo se convierte camino a Damasco. Y cuando va camino a Damasco, el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? He dicho en Lucas 10:16, a que ustedes escuchan, a mí me escuchan, a que ustedes rechazan, a mí me rechazan. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice: ¿quién soy? ¿Quién eres, Señor? Y él le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Jesucristo. Entonces, Pablo perseguía. Pablo se convierte, ahora Pablo se integra a la iglesia y él quiere ser apóstol. ¿Qué tiene que hacer? Que le impongan las Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 en adelante. A Pablo le imponen las manos para que él pueda ser apóstol. Si no, no puede ser apóstol. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para que los he llamado. Ayudaron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Les impusieron la mano y los enviaron. Lo nombran apóstol a Pablo. Y Pablo le impone la mano a Timoteo, segunda de Timoteo 1:6. Pablo ya tiene la sucesión apostólica que quería Simón, el mago. A él le imponen la mano y viene Pablo a imponer la mano a Timoteo, segunda de Timoteo 1:6. Le imponen las manos a Pablo para nombrarlo apóstol. Dale, a Timoteo. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Por la imposición de mis manos, sucesión apostólica, se impone las manos, la imposición de manos de los apóstoles le da el poder. Ahora a Timoteo ya le impusieron las manos, ahora Timoteo puede imponer manos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Ahora Timoteo puede imponer manos, pero ojo, Pablo le dice: tenga cuidado, ponga cuidado. No impongas a nadie las manos a la ligera. ¿Por qué? Pues te harías cómplice de los pecados de otros. Así es la sucesión apostólica dentro de la iglesia. Así se nombran los pastores dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia hay obispos, hay presbíteros, hay diáconos. Observen, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1, los obispos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Si alguien aspira al cargo de obispo, al cargo de obispo, diácono, versículo 8. Los diáconos también han de ser respetables. Entonces observen ustedes que también existe no solamente el Papa como jefe, existen los obispos, existen los diáconos, existen los presbíteros. Primera de Timoteo capítulo 5. Usted echa cabeza, hace 20 años se murió. Usted no dice nada. Después pare y dio una niña muy hermosa. Y llega y le dice: vecina, estoy con la curiosidad de quién es hija la niña. Pues de mi difunto marido. Pero es que su marido murió hace 20 años. Sí, pero usted recuerda cómo se llamaba mi marido. Luis. ¿Sabe cómo se llama mi niña? Luisa. ¿Ve que sí es hija de mi marido? Usted puede ser que le crea. Yo no le creo. Si Jesucristo fundó la iglesia hace 2000 años, ¿por qué la iglesia adventista no tiene 2000 años? ¿Por qué no tiene templos? Pruebas. Que tenga 2000 años, que tenga 1000 años, que tenga 1500 años, que tenga 1900 años. ¿Por qué no tiene los restos de los apóstoles, las tumbas de los apóstoles? Si la tumba de los apóstoles lo tienen los cristianos. ¿Por qué no? ¿Por qué ellos no hicieron la Biblia? ¿Por qué tuvo que hacerla la iglesia católica? Entonces Jesucristo funda una iglesia. ¡Ojo! Y todo aquel que está en contra de la iglesia de Jesucristo, está en contra de Jesucristo. Dijo Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 8. Él perseguía a la iglesia de Jesucristo sin darse cuenta. Y eso es un pecado. Porque el estar en contra de la iglesia de Jesucristo es un pecado. Escuche, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 8. Dale, 1 de Corintios 15, 8. Y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto, el último de todos. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí
a la iglesia de Dios. Él persiguió a la iglesia de Dios. El hermano decía, la iglesia de nosotros es la iglesia de Cristo porque es la que guarda los mandamientos. Vamos a ver cuando Jesucristo manda a los apóstoles, a ver si le dice que tiene que guardar los antiguos mandamientos. Mateo capítulo 28, versículo 19. A ver si es verdad que Jesucristo le dijo, ustedes lo van a reconocer porque ustedes van a guardar los 10 mandamientos. Vamos a ver qué dice Jesucristo. Vayan pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Siga. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pongan la lupa para que vean cuál es la iglesia de Jesucristo. Y enséñenles. Enséñenle, vamos a ver si dicen los 10 mandamientos de la antigua alianza. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Eso sí lo dice la Biblia. En ningún lado dice Jesucristo y tienen que cumplir los 10 mandamientos. Eso no lo dice Jesucristo. Mandó a cumplir lo que Él había mandado. Y si ustedes quieren ver algo mejor, Romanos capítulo 13, versículo 8, para que ustedes vean que Jesucristo, según los apóstoles, Romanos capítulo 13, versículo 8, esos mandamientos de la antigua alianza, ya ustedes van a ver que en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Dale. No tengan deuda alguna con nadie. Otra vez, Luis. No tengan deuda alguna con nadie. No tengan deuda alguna con nadie. Fuera del amor mutuo. Que se deben. Pues el que ama a su prójimo. Ya ha cumplido la ley. Escuche. Pues los mandamientos: no cometas adulterio. No cometerás adulterio del Antiguo Testamento. No mates. No robes. No tengas envidia. Todo eso del Antiguo Testamento. Y todos los demás. Se resumen en estas palabras. Jesucristo lo resumió en esta palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo da como mandamiento. Juan 13:34. Ya no dijo Jesús, lo que yo les he enseñado, ya le doy un nuevo mandamiento. Todo lo del Antiguo Testamento lo voy a resumir en el amor al prójimo. Y escúchenlo. Les doy un mandamiento nuevo. Los otros quedaron atrás. El mío es nuevo. Ustedes van a hacer lo que yo les mande. Un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. Siga. En esto reconocerán todos que son mis discípulos. En que cumpla mis mandamientos. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Les he presentado la Iglesia Católica. Ahora, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Quieren un receso? Porque viene el tema del sábado y el domingo. ¿Quieren un receso o le damos? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. A ver si alguien nos canta una canción mientras yo voy al baño. Porque yo tengo que ir al baño, me perdonen ustedes, pero yo tomo agua y voy al baño cada rato. Cánteme una canción mientras yo voy al baño, por favor, ¿sí?